Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a las noticias de hoy. El invierno afecta a casi todo el país. Se han registrado inundaciones y desbordamientos de quebradas. El gobierno acusa a los GATS de no hacer el mantenimiento pedido hace meses. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Y en lo internacional también el efecto de las lluvias pone en emergencia a países de la región y el este de Estados Unidos sigue enfrentando nevadas impresionantes. Empezamos con el invierno destructor. El cantón Milagro del Guayas se encuentra en alerta roja. Las intensas lluvias provocaron que el río del mismo nombre se desborde, mientras que Bucay, El Triunfo y Babahoyo registran afectaciones debido a las precipitaciones que, según el INAMI, seguirán en las próximas horas. Y sí, ver las calles del cantón Milagro es observar cómo el río del mismo nombre se encuentra en cada rincón. La plazoleta central, los parques, iglesias, la terminal terrestre, viviendas y locales comerciales, todo está con agua. Las intensas lluvias provocaron no solo el desbordamiento del río, sino también el colapso del alcantarillado, situación que no es ajena para los habitantes de ese cantón. Esperamos todos los años las mismas promesas y no hay nada. El pleno del COE cantonal activó la alerta roja en Milagro. Damnificados todavía no tenemos reportes, afectados sí por las inundaciones. Estamos habilitando un albergue para alojamiento temporal en el Colegio 17 de septiembre. Asimismo, desde el IE se activaron los protocolos en el hospital para la atención por emergencia y reprogramación de las citas de consulta externa y cirugías ambulatorias. Intentando cruzar un puente, así se observó en un video a los habitantes de El Triunfo en Guayas, tras el incremento del río. En el cantón Bucay el panorama es similar. Las intensas lluvias registradas de la noche del lunes 23 de febrero provocaron el desbordamiento del río San Antonio en el sector Altos de Bucay. Cerca de 80 familias están incomunicadas y con temor, pues el terreno se encuentra inestable. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, fuertes vientos ocasionaron daños en la infraestructura de al menos 25 viviendas de varios sectores, además de la caída de 17 postes de servicio eléctrico. Según el INAMI, la presencia de lluvias acompañadas con tormentas eléctricas y ráfagas de viento continuarán hasta el miércoles 25 de febrero con mayor incidencia en Santa Elena, Manabí, Guayas y Los Ríos. Estas dos últimas, junto a 4 provincias, están en alerta roja y bajo vigilancia constante. Erika Vera, Teleamazonas. Y las fuertes lluvias también le pasan factura a la provincia de El Oro. En Santa Rosa, el agua no solo inundó calles, también alcanzó archivos judiciales dentro de una unidad de la Judicatura, dejando graves afectaciones. Judiciales terminaron bajo el agua en Santa Rosa. Y es que el agua no solo entró, se tomó las oficinas, cubrió el piso, rodeó las sillas y dejó sumergidas las cajas donde reposan expedientes judiciales. Esto ocurrió en la unidad de familia, mujer, niñez y adolescencia del cantón Santa Rosa en la provincia del Oro, donde documentos físicos quedaron empapados tras las filtraciones provocadas por las intensas lluvias del invierno. Aunque la mañana de este martes las instalaciones ya amanecieron secas, el daño a la documentación se evidenció horas después, cuando varios archivos comenzaron a mostrar los efectos de la humedad. Equipos de limpieza tuvieron que retirar el agua acumulada y ejecutar labores de secado en las oficinas. Como ustedes pueden observar, estamos realizando una evacuación de agua para poder evitar que se produzca algún daño en los materiales o equipos que se encuentran dentro. El episodio se registra en medio de un invierno que golpea con fuerza a la provincia. En Machala, lluvias que se prolongaron por más de 7 horas dejaron gran parte de la ciudad bajo el agua. Cerca del 80% del área urbana terminó inundada,
con barrios completamente anegados y vehículos atrapados en medio de las corrientes. También en Santa Rosa, personal del ejército ecuatoriano asistió a una mujer embarazada que entró en labor de parto y no podía salir de su vivienda por la inundación. Los militares la evacuaron en medio del agua, a bordo de una lancha inflable, y la trasladaron de forma segura hasta el punto donde le esperaba personal médico, garantizando la atención para la madre y su bebé. Catalina García, Teleamazonas. Ecuador registra 914 eventos adversos por lluvias entre el 1 de enero y el 23 de febrero. La Secretaría de Riesgos advierte que sancionará a los GATS que no ejecuten trabajos de dragado. María Gracia Chacón nos cuenta más. Saludos. 23 provincias, 163 cantones y 442 parroquias han sido afectadas por los 914 eventos adversos producidos por las lluvias desde que inició este 2026, según datos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El 39% corresponden a deslizamientos y el 36% a inundaciones. Las provincias con mayor impacto son Esmeraldas, Guayas, El Oro, Chimborazo, Los Ríos, Manabí, Zamora Chinchipe y Pastaza. Debido a los eventos, la Secretaría registra 3 personas fallecidas, 9.207 personas afectadas, 1.136 personas damnificadas, 2.597 viviendas afectadas, 35 viviendas destruidas y 14.5 kilómetros de vía afectados. Deslizamientos e inundaciones son los efectos adversos más vistos durante esta época lluviosa. En lo que va 2026 se han registrado 91 desbordamientos de cuerpos hídricos, 58 ríos, 17 quebradas. Las provincias más afectadas por esto son El Oro, Guayas y Los Ríos. Debido a la falta de activación de un plan de dragado en los ríos para prevenir las inundaciones, dicho plan se habría solicitado a los gobiernos provinciales desde junio de 2025 y se habría insistido en él en el mes de diciembre. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de los GATS. Esta irresponsabilidad de no haber ejecutado planes en las fechas que corresponden tiene a la población. Todos los días tenemos a ciudades inundadas. Ante eso, la secretaria declaró que de ser necesario llegará un capítulo de sanciones a los GATS. En el caso de los gobiernos provinciales, el dragado es su responsabilidad. Por su parte, Lozano indicó que junto al gobierno central, la secretaría toma acción ante los efectos adversos de la época lluviosa y se han destinado $5.9 millones para la compra de kits de asistencia humanitaria. Al momento, las provincias que están en alerta roja son Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja. Y el noreste de Estados Unidos, especialmente Nueva York, enfrentará 3 nuevas rondas de nieve tras una tormenta histórica, según el Servicio Meteorológico Nacional. Mientras, continúan las afectaciones y el llamado de las autoridades a extremar precauciones. El noreste de Estados Unidos apenas empieza a recuperarse de una tormenta histórica y ya enfrenta un nuevo desafío invernal. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que en los próximos 7 días podrían registrarse 3 nuevos episodios de nieve, especialmente en el estado de Nueva York. La reciente Blizzard 2026 dejó cifras récord. En Central Park se acumularon casi 50 centímetros de nieve, ubicándose entre las mayores tormentas registradas en más de una década. En las zonas de Long Island y Nueva Jersey, los niveles superaron ampliamente los 70 centímetros, complicando la movilidad y las tareas de limpieza. Ahora los meteorólogos anticipan una primera ronda de nevadas entre la noche del martes y la mañana del miércoles, con acumulaciones moderadas, pero suficientes para generar calles resbaladizas y retrasos. Un segundo sistema llegaría el jueves con lluvia y nieve, y una tercera perturbación podría desarrollarse el lunes. Hace apenas horas, más de 40 millones de personas estuvieron bajo alerta climática. Se registraron miles de vuelos cancelados, cortes de energía y restricciones de movilidad. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió evitar desplazamientos innecesarios mientras continúan las labores de remoción. Aunque el cielo de este martes lució despejado, el invierno no da tregua y la región se prepara para otra semana marcada por la nieve. Estefanía Vaca, Teleamazonas.
Pero enfrenta lluvias intensas con alerta naranja en 17 regiones. Ya se reporta más de 50 muertos y miles de afectados, mientras autoridades y defensa civil intensifican rescates y medidas de prevención. Y el agua sigue ingresando a esta casa. Perú vuelve a enfrentar emergencias por lluvias intensas. El CENAMI emitió alerta naranja para 17 regiones, incluyendo Arequipa, Piura e Ica, ante la posibilidad de inundaciones y desbordes en las próximas 24 horas. Se esperan precipitaciones moderadas a fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y granizo en zonas altoandinas. Las lluvias recientes ya han dejado más de 50 fallecidos y miles de personas afectadas. Entre las víctimas se incluye a los 15 ocupantes de un helicóptero de la Fuerza Aérea que se estrelló mientras participaba en labores de rescate. Las autoridades instan a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las alertas oficiales. Las labores de limpieza y rescate continúan en las zonas más golpeadas, mientras se mantiene la vigilancia ante nuevas precipitaciones. En medio de la emergencia, los equipos de defensa civil y la Fuerza Aérea refuerzan sus operaciones para proteger vidas y mitigar daños, mientras el país sigue bajo la amenaza de más lluvias intensas. Estefanía Vaca, Teleamazonas. En Brasil, al menos 25 personas murieron y decenas están desaparecidas por intensas lluvias en el estado de Minas Gerais, en el sureste del país. En Juiz de Fora, que registra la mayor cantidad de víctimas, se decretó estado de calamidad pública tras inundaciones y deslizamientos de tierra. Más de 400 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras los bomberos continúan la búsqueda de desaparecidos en medio de una situación descrita como extrema. Hoy entró en vigencia el arancel del 30% impuesto por Colombia a 23 partidas ecuatorianas y la restricción de ingreso vía terrestre de al menos una decena de productos. Así la guerra comercial entre ambos países se intensifica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, finalmente le puso la firma y el anuncio hecho por su gobierno el 22 de enero fue publicado este 23 de febrero, es decir, un mes después, en el Diario Oficial. Y así el arancel recíproco del 30% entró en vigencia desde este martes. Son 23 partidas arancelarias y 73 subpartidas o productos específicos ecuatorianos que se verán afectados con esta tasa. Entre ellos están arroz, frijol, grasas y aceites de pescado, aceite de palma, zapatos, neumáticos, plásticos y otros. Va a ser bastante incierto cuantificar el monto. Sin embargo, como antecedente debemos tomar en cuenta que nosotros vendemos aproximadamente 1.000 millones. Los aceites y grasas tienen el 16% de participación sobre ese gran total de exportaciones. También tenemos atún, tenemos tableros de madera, camarón. Nos sacaría mucho del mercado debido a que Colombia tiene también un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Las medidas de Colombia también contemplan la restricción de ingreso vía terrestre de al menos una decena de productos ecuatorianos. En el sector arrocero dicen que esto significará una pérdida incluso mayor a la que representa el arancel impuesto, pues de ahora deberán enviar el producto vía marítima. Explican que usualmente trasladar el arroz desde la costa ecuatoriana hasta Ipiales toma 13 horas, pero en barco el tiempo sería de entre 15 y 30 días. Transportar arroz desde Daule hasta Ipiales tenía un costo de $1.50 por cada uno de los quintales. Ahora tiene un incremento, ya que solamente se puede transportar desde Pozorja hasta el puerto de Buenaventura en Colombia. Esto incrementaría $5 el costo por cada uno de los quintales. Y aunque Colombia demandó además a Ecuador ante la Comunidad Andina de Naciones, está a la espera de alguna señal de apertura por parte del gobierno de Daniel Noboa. Son procesos largos que no van a solucionar los temas de corto plazo y estamos permanentemente esperando, digamos, unas señales positivas. No obstante, en Ecuador las autoridades insisten en que la única solución es que Petro actúe en materia de seguridad fronteriza. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y las exportaciones ecuatorianas que cruzan por el puente internacional Rumichaca caen en un 96% debido al arancel impuesto por Colombia. Vehículos con mercancías ecuatorianas permanecen represados en la zona de aforo de Tulcán.
En una semana regular se despacha desde la zona de aforo de Tulcán entre 120 y 150 tractomulas con mercancías de exportación hacia Colombia, pero con la vigencia del arancel recíproco del 30% a bienes ecuatorianos, se despacharon apenas 5. Nosotros vemos los primeros días de enero, pues cómo se manejaba el puente, que era tan activo el puente. Hoy vemos prácticamente totalmente muerto el puente internacional de Rumichaca. Los efectos de la guerra comercial son evidentes, con escasa circulación de carga por el puente internacional de Rumichaca, mientras las tractomulas ingresan una tras otra a la zona de aforo de Tulcán, a la espera de disposiciones para retornar con la carga a los puntos de origen. Mientras no aplicaba el 30% Colombia, pues sí estaba fluyendo, hablemos de un 80, un 90% estaba pasando, pero sí se bajó un 10%, pero ahorita sí quedamos en cero. El ingreso de mercancías colombianas también bajó significativamente a raíz de la tasa de seguridad impuesta por Ecuador desde el 1 de febrero, reduciendo la recaudación aduanera para el fisco nacional. Tenemos que decir, porque es evidente, como usted dice, que se ha bajado el tema, pero también tenemos que ver por el tema de seguridad. Los conductores permanecen en las bodegas de brazos cruzados, con una evidente preocupación por la reducción de fletes, que limita el sustento de sus hogares y con el riesgo de perder su empleo. Nosotros trabajamos haciendo la vuelta a Guayaquil, ida y vuelta se hacía tres vueltitas así completas, pero ya con esto, una si es que se hace. Al menos 60 camiones permanecen en la zona de aforo, 15 retornaron con cargamento de arroz a la costa y al menos 20 camiones cargados con plátano cruzaron a Colombia, pero por pasos alternos de la frontera de contrabando. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, Teleamazonas. El Consejo de la Judicatura destituye a 2 jueces anticorrupción implicados en el caso Fachada, mientras la Fiscalía se prepara para formular cargos en contra de los jueces acusados de favorecer al líder de los comandos de la frontera. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Dicen que sus acciones muestran una intención de cambio en el Consejo de la Judicatura y por ello su decisión se hizo noticia. En sesión del Pleno de este martes resolvieron un caso que estaba paralizado desde noviembre del 2025, la destitución de 2 de los 3 jueces anticorrupción vinculados al caso Fachada. Clara muestra de que hay un cambio en la administración, de trabajar de forma coordinada, destituir a estos jueces que están con el crimen organizado. Jueces investigados por supuestamente favorecer a la liberación del líder criminal de los comandos de la frontera. Se los investiga por presunta delincuencia organizada, tráfico de influencias, asociación ilícita, entre otros. En la Judicatura se estableció que había elementos suficientes para destituir a los jueces Gabriela Lara Tello y Cristian Quito. La vocal Magali Ruiz, ponente de la resolución, cree que hubo suficientes elementos para tomar esta decisión. En el caso de la doctora Lara se encontraron alrededor de, no sé si son $90,000 en una caja de zapatos. En el caso del juez Quito es un hecho público y notorio. Los hechos por este caso están ya judicializados. Tengo entendido que inclusive estuvo convocada la audiencia. Pero el Pleno resolvió la destitución pese a que 3 funcionarios del área técnica que elaboraron el informe para conocimiento del Pleno sugirieron que se ratifique la inocencia de los jueces. En otras palabras, pretendieron salvar a los jueces de la destitución. Hoy esos funcionarios se enfrentan a un proceso disciplinario interno. Se va a pedir que se inicie el expediente disciplinario y si el caso amerita, se tiene que remitir a la Fiscalía. Es la Fiscalía quien finalmente deberá determinar si esos hechos se subsumen o no en una infracción penal. Se trata de Gloria Álvarez, Cristian Berresueta y Lenin Tobar, quienes no se descarta sean investigados por Fiscalía en el contexto del caso que desde enero del 2025 sacudió a la función judicial, pues involucra a jueces anticorrupción en supuestos vínculos con el narcotráfico y cabecillas criminales. Esto de hecho se prescribía en abril, decidimos tratarlo anticipadamente justamente porque hay casos que no pueden esperar. Entonces eso es la decisión que hemos adoptado. Yo tengo conocimiento de los casos que están actualmente y he decidido poner estos casos en el orden del día. Ha sido una tónica
en la Subdirección de Control Disciplinario y estamos luchando contra eso. Se ha pedido la salida de todos los directores de la Judicatura y algunos funcionarios de la administración anterior. Aún así, evitan cuestionar o ser críticos con su ex compañero y colega censurado, Mario Godoy, cuyo legado tristemente ha dejado a la Judicatura entre las peores instituciones. Fausto Yepes, Teleamazonas. Seguimos con más información, amigos. El Consejo Municipal aprueba por unanimidad la nueva licencia de Aquiles Álvarez. La votación se dio en sesión extraordinaria y en medio de pedidos de certezas y aclaraciones. Secretario, por favor. Por unanimidad, así el Consejo Municipal aprobó la segunda solicitud de licencia del alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez. Empezará desde el 25 de febrero y terminará el 26 de marzo de este año. Apoyo la moción. Señor secretario. La sesión extraordinaria estaba programada para las 4 de la tarde con 30 minutos, sin embargo la mesa de consejo a esa hora se veía así. Tras varios minutos después fue la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel quien autorizó el inicio de la sesión en el primer orden del día, que ya para ese entonces contaba con todos los ediles. De la presentación de la moción se encargó la concejal Emily Vera. Para de esa forma poder continuar con funcionamiento respectivo. Funcionamiento que para la concejal Ana Choes del Partido Social Cristiano y quien también votó a favor. Necesita de certeza, sobre todo por la ciudad de Guayaquil. Las ciudades no pueden sostenerse en la excepción. La ley es el piso, no el techo. El COTAT es claro, tiene 60 días de licencia, ya lleva pidiendo 45 y como todo funcionario público tiene derecho hasta 60 días de vacaciones y después de eso no existe motivo legal para que el Consejo siga aprobando ya sean licencias o vacaciones. Aunque este escenario siga siendo descartado por miembros de la Revolución Ciudadana y de Reto. Incluso en el mismo Consejo se pidió por 2 ocasiones leer lo que dice exactamente el COTAT. Letra A. Subrogar al alcalde o alcaldesa en caso de ausencia temporal mayor a 3 días. En caso de ausencia definitiva, él o la vicealcaldesa asumirá hasta terminar el periodo. No hay límite de tiempo según lo que acaba de leer el señor secretario. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Señora alcaldesa, buenas tardes. Atención, el municipio de Quito realizará ajustes de la tasa de recolección de basura en Quito. Sin embargo, reconocen que si se recaudara $2 millones adicionales, que sí se recaudarán $2 millones adicionales cada mes. Para la de marzo nosotros ya vamos a tener ajustes dentro de muchas de las planillas. Fue el secretario de Ambiente quien dio a conocer que el municipio de Quito sí realizará ajustes de la tasa de recolección de basura que se cobró en ciertos sectores de la capital. Esto no quiere decir que hay errores de cálculo en lo absoluto y la fórmula también está muy bien planteada. Estamos evaluando con estos últimos planillajes que tenemos durante esta semana, son aproximadamente 105.000 las últimas que tenemos por entregar. Sandoval indicó que la ordenanza aprobada por el Consejo da además un margen de 6 meses para realizar estos cambios. Para seguir ajustando aún más en el sector industrial, en los diferentes sectores. Esa ventana está abierta y la seguiremos trabajando hasta el mes de junio. La autoridad municipal confirmó también que el Cabildo sí recaudará $2 millones adicionales a los que recibía cuando el cobro se realizaba a través de la empresa eléctrica Quito, tal como cuestionó el concejal Wilson Merino. Antes se necesitaban $6 millones y ahora el alcalde Muñoz habla de $8.5 millones, ¿no? Habría que preguntarle. Ahí se explica la subida. ¿El municipio aprovechó de este cambio para subir la tasa entonces de recolección de basura en Quito? No se está subiendo la tasa en lo absoluto, se está transparentando los costos del servicio. ¿Qué es lo que busca, digamos, la tasa de gestión de residuos? Primero, ampliar la recolección. La empresa de agua potable y la de aseo de Quito recibirán las denuncias ciudadanas para que las autoridades puedan revisar estos ajustes que desde marzo ya se reflejarían en las planillas. En Quito, Estefaní Paz, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa anunció la implementación de una tercera placa en todos los vehículos a escala nacional. Aunque no hay fecha de aplicación, el objetivo, según el mandatario, es reforzar el control vehicular y la seguridad ciudadana.
Que todos los vehículos del país cuenten con un dispositivo electrónico conocido como tercera placa es lo que ahora propone el presidente Daniel Noboa para hacerle frente a los grupos de delincuencia organizada. Nosotros estamos con un programa bastante agresivo, trabajando con una empresa americana y otras empresas que van a concursar, porque con la tercera placa existe mayor control, existe incluso control satelital. La tercera placa es un sticker que tiene un chip único con los datos del vehículo y su propietario. Esto, dijo Noboa, permitirá reducir delitos como clonación de placas. Es como un tatuaje que queda en cada auto. De esa forma, con tecnología, atacamos extorsión, atacamos secuestros, controlamos pues la movilidad de los GDOs. Pero para el experto en movilidad Álvaro Guzmán, para que aquello se aplique se debe primero intervenir en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, que se ha demostrado es altamente vulnerable. La base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito no es segura. Entonces definitivamente ese es el primer gran paso. Está ya en la ley el sistema integrado de registro. Y allí Diego Pérez, docente del IAN, destaca otro problema. Muy fácilmente esta herramienta puede trastocarse en una herramienta de persecución, ¿no? Estas organizaciones van a encontrar las formas para evadir la utilización de autos muy probablemente provenientes de Colombia. Según los expertos, entre los beneficios de la tercera placa están, por ejemplo, la mejora en la fiscalización de los automotores. Simplemente a través de un lector saca la información y se ve si ese vehículo cumple los requerimientos de tener la matrícula al día, de haber pasado la revisión técnica vehicular, que puede ser una herramienta maravillosa para reducir los accidentes de tránsito. El proyecto no tiene fecha de aplicación, pero la policía informó a este noticiero que está en construcción. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Seguimos con las noticias. Del ministro de la Producción confirma sobretasa global del 10% anunciada por los Estados Unidos. Más del 60% de exportaciones no petroleras, no mineras del Ecuador mantienen este arancel. Mediante esta publicación en su red social X, el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones anunció que debido a la falta de publicación oficial de la Casa Blanca sobre el anuncio del posible incremento de la sobretasa al 15%, desde este martes y hasta por 150 días, solo se aplicará el cobro global del 10%. Hoy en día, más del 60% de las exportaciones no petroleras, no mineras de Ecuador mantienen la sobretasa. Entre los productos constan camarón, flores, conservas de atún, brócoli, pescado congelado, entre otros. Desde la Cámara Nacional de Acuacultura se aseguró que aún se está a la espera de la orden ejecutiva y de las instrucciones formales para conocer el alcance real y las subpartidas afectadas en caso de subir al 15% la sobretasa. Y esa incertidumbre nos resta toda capacidad de negociación con los importadores en los Estados Unidos. E incluso lo que se ha anunciado es que este arancel tiene una vigencia aproximada de 150 días, a partir de lo cual el presidente Trump tendrá que aplicar otro mecanismo para continuar grabando exportaciones. Entonces, en este caso, la incertidumbre posiblemente permanecerá por lo menos hasta junio o julio de este año. Mientras tanto, cerca del 40% de las exportaciones no petroleras o no mineras de Ecuador se mantienen excluidas de la sobretasa global. Los productos beneficiados son banano, cacao, pitahaya, piña, entre otros. El sector bananero asegura sentirse aliviado por continuar ingresando su producto estrella hacia Estados Unidos con arancel cero. De los que nos han confirmado hasta ahora nuestros importadores en los Estados Unidos, aparentemente esa medida se ratifica de que seguiremos pagando el 0%. La mañana de este martes, algunos sectores como el camaronero y pesquero mantuvieron reunión con el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones en Guayaquil. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y en México, la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguraron que Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026, es segura para los aficionados tras la ola de violencia desatada por la muerte del capo del cartel Jalisco Nueva Generación, alias El Mencho. Aunque el país vivió enfrentamientos, bloqueos y muertos durante el fin de semana, las autoridades confirmaron que la ciudad y sus aeropuertos operan con normalidad. Se reactivan actividades y se mantienen los partidos programados para junio. A propósito, la investigación de una periodista mexicana revela que en 2010
existió complicidad del gobierno de turno del Ecuador con el narcotráfico. En el programa de lunes a lunes, la periodista aseguró tener testimonios de narcos de su país que afirman haber sobornado a policías y militares. Vamos a quitar de las calles, de las manos criminales, todas las herramientas de la muerte. ¿Quién abrió las puertas al narcotráfico en el país? Esa es la pregunta a la que por años se le ha buscado una respuesta. Hey, ábranse que los carros tienen combustible, pueden estallar. Hechos y sucesos que marcaron un antes y un después en la violencia en nuestro territorio. Y aquí la investigación en materia de narcotráfico de la periodista mexicana Anabel Hernández, en la que se marcó una pauta. Desde el 2010, en mi libro Señores del Narco, el gobierno de Ecuador, me parece, fue en ese momento bastante negligente en realmente combatir a estas organizaciones criminales. Se refiere exactamente al gobierno del expresidente Rafael Correa, cuyos ministerios claves era el Ministerio del Interior, que lo lideró Gustavo Yalc desde febrero de 2009 hasta mediados de diciembre del 2010. Luego vino Alfredo Vera, quien estuvo en el cargo desde finales de diciembre del 2010 hasta inicios del 2011. Finalmente figuró José Serrano, quien estuvo desde mayo del 2011 hasta noviembre del 2016. Otra entidad es la Secretaría Nacional de Inteligencia, creada en el 2009, que contó con figuras como Francisco Gijón y Homero Arellano, quien estuvo al mando hasta septiembre del 2010, para luego dar paso a otros nombres y figuras como Luis Yepes, Raúl Patiño y Pablo Romero Quesada. Cuando dices en el 2010 y en un gobierno negligente, cuando hablas de negligencia, ¿qué te refieres específicamente? Había complicidad. Yo tengo expedientes, tengo testimonios de narcotraficantes mexicanos importantes, inéditas, que he hablado con ellos cara a cara, donde todo lo que es Ecuador y muchos otros países, los gobiernos han sido penetrados. Así que va un poco más allá de la negligencia, sino una dosis de complicidad. La investigación que se realizó hace 16 años cobra sentido con la detención de alias El Mencho, el poderoso narcotraficante mexicano hoy muerto. Y bajo esta complicidad y la penetración de los tentáculos de Jalisco Nueva Generación, expandió el mercado ilegal en nuestro territorio. Complicidad del gobierno ecuatoriano con carteles de la droga mexicanos, que tú dices tener esas pruebas. Ese sería el titular, ¿verdad, Anabel? Testimonios muy específicos, muy claros, de cómo militares, de cómo políticos fueron sobornados para que Ecuador se convirtiera en una enorme bodega de cocaína. La periodista investigadora advierte que con la muerte de alias Mencho no se termina el problema del narcotráfico, al contrario, se reconfigura un mapa criminal que ahora busca un sucesor, que aunque no será fácil, ya figura alias El Jardinero. Astrix, Ingrid, Teleamazonas.